Una de las cosas de las cuales ya me empezó a preocupar es el clima, porque de aquí en adelante vamos a empezar a sentir calor y a veces el cuerpo lo resiente, nos va a dar sueño, nos vamos a poner muy inquietos y dependiendo del clima, pues algunos, dependiendo de su salud, se van a sentir muy decaídos, a sudar, o te despiertas o te duermes, ¿verdad? Entonces, yo espero en Dios que usted aguante. Por lo menos ya me pusieron un ventilador chiquito, ¿verdad? Años atrás no había ninguno, pero gracias a Dios por ese pequeño ventilador ya se siente aquí un poco más agradable. Antes no era así. Todos ustedes con ventiladores, menos el que está enfrente, ¿verdad? Vamos a hablar sobre dones. Hoy ha sido bastante abundante la enseñanza sobre los dones y vamos a tratar de estar reforzando en la predicación la enseñanza sobre los dones. Algo muy importante, Iván, me pones el versículo 1 de 1 Corintios 12, algo muy importante y hemos platicado mucho con mi esposa referente a los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoren. O sea, debemos de estar bien informados. Debemos de estar bien enseñados. Y Dios espera que con la información que Él nos dé, pues cada uno de nosotros agarre su herramienta y póngase a servir al Señor. Porque esa es la herramienta, ojo, ese es el llamado que Dios le ha dado a usted. Porque todos hemos sido llamados a servirle. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, lo hace con la finalidad de corregir los errores en que estaban, porque han provocado verdaderamente desorden en el interior de la iglesia de Corinto y llevan una vida enfocada en la carnalidad, una vida enfocada en las posesiones materiales, una vida enfocada en el paganismo y no en una devoción a Dios. Y aunque era una iglesia donde se manifestaban todos los dones, era una iglesia carnal. Se dejaban llevar por sus pasiones. Creo que nosotros no debemos ceder o caer en el desorden dentro de nuestra iglesia. Y si se escribió, amado hermano, esta carta, dice que todas las cosas Dios las registró en la palabra para ejemplo de qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Así que debemos de tomar la carta a los Corintios como un ajuste, como una corrección para nuestras vidas personales y como congregación, para la familia también, porque el núcleo de cada iglesia local es la familia. Por lo tanto, debemos de evitar todo tipo de desorden familiar, todo tipo de desorden en lo personal, para que la iglesia pueda estar en orden. Porque a veces decimos, ay, la iglesia, qué barbaridad la iglesia, pero yo te pregunto, ¿quién es la iglesia? Y no busque una iglesia perfecta, porque las familias no son perfectas. Si Dios nunca nos ha llamado a la perfección, Dios nos llama a la madurez. ¿Está de acuerdo conmigo? Que Dios nos llama a la madurez. Amén. ¿Cuán maduros somos o cuán inmaduros somos? ¿Qué tanto camino me toca todavía por recorrer hacia la madurez? Es importante entonces que desde esa perspectiva veamos entonces por qué Pablo está escribiendo a los Corintios, a una iglesia que practicaba con sus dones, pero su vida dejaba mucho
que desear. Por eso el título es El Espíritu Santo y su iglesia. El Espíritu Santo y su iglesia. Ese es el título. El Espíritu Santo y su iglesia. Y número 1, Él realiza su obra en unidad. Él realiza su obra en unidad. ¿Qué es lo que Dios está buscando en Corintio? Unidad, hermanos. Unidad. La falta de conocimiento nos lleva al desorden y a la rebeldía. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos perdemos cuando no conocemos lo que realmente Dios dice. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, no es lo que tú sientes. Porque a veces decimos, bueno, es que yo creo que a lo mejor Dios nos quiso decir esto. No, 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 no es eso, no es lo que tú crees. Realmente, ¿qué es lo que Dios nos dijo? ¿Qué es lo que realmente Dios nos ha dicho en su palabra? Recuerde el contexto. ¿Bajo qué circunstancias Dios escribió su palabra? Y cada escritor estaba viviendo una situación en particular. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? Hay palabras que para nosotros nos parecen similares, pero, según el contexto, puede tener otro significado. Versículo 2 dice, lea conmigo, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? 3. Por tanto, ojo, aquí es, ponte chispa, ponte atento. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Maldito. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando en Corinto entonces? ¿Por qué Pablo les dice, hey, pongan atención por favor, qué desorden hay ahí? Porque hay gente que está diciendo o maldiciendo a Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Nadie puede llamar a Jesús, ¿qué dice? Señor. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, entonces hay que obedecer. Hay que obedecer. Yo no sé cómo fue tu vida en tu infancia, pero permea eso en nuestra relación con Dios. Si tú fueses un hijo rebelde, ¿te va a costar ser obediente al Señor? Si tú fueses un hijo indiferente, ¿te va a costar obedecer al Señor? Si tú no tuviste a tus padres y hoy tienes un Señor, híjole, ¿qué problema? Tenemos que aprender. Por eso el versículo 1 dice, no quiero que ignores. Y Cristo empieza a hablar entonces de que yo tengo una relación pues con el Espíritu Santo. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, nadie que hable por el Espíritu, nadie que hable por el Espíritu, ahí encontramos entonces que usted como iglesia tiene una relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por él. Usted tiene una relación con el Espíritu Santo. Así que eso implica obediencia. Eso implica conocimiento de la palabra y de su voluntad. Y esto implica que tú y yo debemos estar conscientes
que tenemos una relación, dígalo conmigo, real y verdadera con Dios. En estos 8 años hemos puntualizado, amado hermano, de que usted debe de tener una verdadera relación con Dios, una relación real. Experimente a Dios, verdadera, es real, es verdadera. Dios va a tratar con usted y usted tiene que tratar con Dios. Déjese de hipocresías, quítese la máscara delante de Dios. Le encanta al Señor que tú seas honesto cuando hablas con Él. Volví a leer Job. Tengo un asunto pendiente con la hermana Marisol, porque ella quiere saber de Job. Pero volví a leer, pero wow, cada que leo Job yo aprendo más. Y me encanta la integridad de Job. Me encanta la honestidad de Job, porque lo primero que hace cuando ve su calamidad, Job, es quitarse la máscara. Afuera máscara. Y empieza, Señor, me quiero morir. Tengo en mi corazón el deseo de morirme. Y llegaron por ahí 3 amigos, ¿se acuerda? Pa' amigos, ¿verdad? Y los amigos practican que lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Cometiste pecado. Y Job dice, no, yo no he cometido pecado. Obvio que ellos no entendían, ¿verdad? Que el que inició todo, ¿quién fue? Fue Dios. Dice que llegaron los hijos de Dios, los ángeles, y entre ellos llegó Satanás y le preguntó, hey, ¿qué has andado haciendo? ¿De dónde vienes? Y Satanás se cuadra y empieza a decir, Señor, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Ah, vienes de rodear la tierra y andas por ahí. ¿Viste a mi hijo Job? Que no hay ninguno como él. Ah, y empieza la conversación, ¿verdad? Claro que ellos no entendían que Dios le estaba demostrando a Satanás que Job era íntegro. Y Job verdaderamente era íntegro. Y en la integridad Job practica que máscaras para afuera. No hay hipocresía. Y saca lo que hay en su corazón. A Dios le fascina que hagas eso. A Dios le fascina que hagamos eso. A Dios le fascina que tú seas honesto. Pero en la iglesia de Corintio había muchas máscaras. Versículo 4, Iván, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por favor, no pierdas de vista esa frasecita. Es el mismo. Variedad de dones. Algunos dicen que son 20, algunos dicen que son 25, pero no importa, hay varios. ¿Sí? Hay muchos dones. El problema es que en la iglesia de Corinto creían que si tú tenías el don fulano, tú eras mayor que el que tenía el don sutano. Algunos se creían superiores a otros y practicaban ese desorden y esa falta de unidad. Por eso el Señor empieza escribiendo, no ignoren, no ignoren. Todos los dones son complemento de otro. Ayer andábamos caminando en Coita y dice Rubén, ahí hay relojes, preguntemos, relojes como esos que están ahí.
Y estuvimos preguntando, pero cuando yo estaba repasando la lección, me acordé de eso. ¿Por qué el reloj da la hora? ¿Y por qué tiene la capacidad de medirlo? Alguien construyó una maquinita, ¿verdad? Alguien le puso engranes para que un engrane funcione con otro engrane. Y se cumple el cometido, dar la hora. El don tuyo, yo no sé con qué otro don engrana, pero tenemos que dar la hora con nuestro Dios. Nadie es más, nadie es menos. Cada quien cumple su función. Y tú debes de estar preocupado por cumplir tu función, lo que te toca. Debes de estar preocupado por cumplir lo que te toca. Las diferentes formas de servicio no deben de dividirnos, no nos debe de dividir que hay muchos dones, no nos debe de dividir que hay muchas formas de servicio. Versículo 5 dice, lea conmigo, y hay diversidad de ministerios, o usted puede leer la palabra ministerios con servicio, y hay diversidad de servicios. Pero el Señor, ¿qué dice? Es el mismo, se vuelve a repetir la frase, es el mismo. Que tú haces una forma, gloria a Dios. Que si alguien lo hace de diferente forma, pues gloria a Dios. Lo importante es que haga, que trabaje, que haga lo suyo. Una vez, cuando estábamos en otra iglesia, le pregunté a una hermana, ¿nos puede dar su opinión de tal cosa? Y nos contesta la hermana así, si no van a hacer lo que yo digo, ¿para qué me piden mi opinión? Le dije, hermana, disculpe usted, pero yo le estoy pidiendo su opinión, no una orden. Pero por favor guarde silencio porque veo que no sabe usted hacer la diferencia entre opinión y orden. ¿Eres así en tu carácter, en tu forma de ser? Un día le hice un ejemplo a la iglesia misma. Dígame el nombre de un plátano. A ver, nombres de un plátano. Macho, Ratán, Tabasco, Manzano, Dominico, Chiapas, Banano, bueno, Rosado, otro, Manzanita o Manzanito, Cuadrado, de coche, ok. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, como yo ahorita, nombre de un plátano. Y a veces queremos que todos nos entienda y usted puede estar pensando en un banano de cierto tamaño y de cierta forma. Y en vez de causar una buena enseñanza, causamos confusión. Los dones no nos tienen por qué confundir. Si se complementan el uno con el otro. Y no nos tienen que dar, amado hermano, división. Al contrario, debemos aprender a trabajar en unidad. Su don es parte de un engranaje y debemos de funcionar como equipo. Dice el versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, ¿qué dice? Es el mismo. Tu don sirve al Señor, a nadie más. 3 veces se repite, es el mismo, es el mismo, es el mismo. Entonces tú le sirves a Dios, no le sirves a otra persona. Por lo tanto, tu don no es mayor que otro. Ocupa un lugar en el engranaje de Dios. Y debe de cumplir con su responsabilidad, con su función.
Dios quiere que entendamos que Él es quien nos está usando en su obra. Tú eres un instrumento en sus manos. Quiero decirles que antes de que yo suba, yo siempre oro una frase: Señor, úsame como un instrumento. Así como el que hizo la limpieza usó una escoba y un recogedor, eso es lo que soy en tus manos. Un instrumento solamente. Y es el Espíritu Santo quien obra en nuestros corazones. Y yo debo de estar consciente de eso. Dios se quiere usar, déjate usar. Dile que eres un instrumento en sus manos. Porque nunca, nunca, nunca se trata de nosotros. Por eso en el versículo 4, 5 y 6 se repite: es el mismo. Se trata de Dios. Nunca se ha tratado de nosotros. Se trata de Él usando a los miembros de su iglesia. Desafío. Tus dones son parte de un cuerpo, de un engranaje. Haz que funcione tu parte. Haz que funcione tu parte. Número dos. Número dos, el Espíritu Santo y su iglesia. Número dos, Él da las habilidades al individuo para provecho. Dice el versículo 7, versículo 7. Lea conmigo, por favor, audiblemente. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Se da cuenta que se repite Espíritu? Yo espero que ponga atención en lo que hemos leído, porque se repite al Espíritu Santo. Así que el propósito de Dios al dar los dones es bendecir a su iglesia. Pero la iglesia pierde piso y provoca desorden, falta de unidad. Piensa que un don es mayor que otro. No, hermanos. Cada parte cumple una función. Y en nuestro cuerpo hay órganos con una función elemental, pero no es más que otro. Yo siempre recomiendo que vean cosas, pero hay un documental que se llama Cuerpo Perfecto. Les recomiendo que lo lean. Aprenderá ahí que en el trayecto de toda su vida, por cada dedo usted va a cortar por el resto de su vida 3 metros de uña. Pregúntese, ¿cómo es que Dios nos dio la capacidad de producir tanta uña? Usted va a entender que vos a poner un cerro de piel muerta durante toda su vida. ¿Cómo Dios nos dio la capacidad de producir tanta piel, tanto cuero, dijéramos aquí en Chiapas? Lo único que vemos es que son órganos cumpliendo su función. Cada órgano del cuerpo humano está para beneficio del mismo cuerpo. De la misma manera, así son los dones del Espíritu Santo, están para beneficio de la misma iglesia. No está para ver quién es más grande, quién es menor. No, nunca, nunca ha sido esa la función de los dones. Son habilidades dadas por el Espíritu Santo para hablar conforme a su voluntad, sabiduría y ciencia. Dones para realizar obras sobrenaturales, fe, sanidades, milagros, profecía. Versículo 9. Dones para proteger a la iglesia. Versículo 10, discernimiento de espíritu. Y ya le eché el ojo a alguien por ahí. Más o menos sé quién tiene a alguien por acá. Ese don de discernimiento de espíritu. Y son dones que protegen la integridad de nuestra iglesia.
Gente que entra a veces acá y que quiere engañar a la iglesia y se quiere pasar de lista, pero como tenemos un don de protección que se llama discernimiento de espíritu, mira, es mentira lo que dice, lo desenmascara. Entonces la iglesia recibe el beneficio de la protección del cuidado que Dios está realizando. Pero también tenemos el don para extender el evangelio en idiomas no conocidos. Oh, el hermano habla lengua, ni saben lo que dice. Pero cuando leemos el don de lenguas en Hechos capítulo 2, dice que los demás escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma y muchos creyeron. La finalidad del don de lenguas es creer en Jesucristo. La interpretación de lenguas, saber lo que Dios nos dice en un idioma diferente, pero también es un don de protección. En 1989 conocí a un pastor, José Olowati, croata, y él nos contó una experiencia. Dice que él estaba en un culto promoviendo él la oración, la intercesión mundial, y de repente empezaron a orar, y él se levanta y le dice, callen al hermano que está ahí hablando en lenguas, cállenlo. Y todos se quedaron, porque sabían que el hermano hablaba en lenguas. Y dice, ¿cómo puede ser que lo dejen hablar? Y alguien le pregunta, ¿sabe lo que dice? Claro, está hablando en mi lengua croata y está maldiciendo al Señor Jesucristo. ¿Entiende que el don de lenguas no es solamente saber lo que alguien dice, cuida a la iglesia de ser engañada? Dios nos ha dado dones para beneficiar a la iglesia. La iglesia es bendecida con los dones para su edificación, para su protección y para su crecimiento. Dios ha dado esos dones porque anhela, desea que su iglesia sea ampliamente bendecida. Desafío. Bendice a tu iglesia con los dones que Dios te ha dado. Aún a los no creyentes, sé un canal de bendición. Tercer punto, el Espíritu Santo es iglesia. Él expresa su soberanía en su iglesia. Él expresa su soberanía en su iglesia. O Dios expresa su soberanía en su iglesia. Versículo 11. Lea conmigo en voz audible, por favor, el versículo 11. Yo sé que siente calor. ¿Sí? Lea conmigo fuerte y dice, pero todas, ok, vuelve a salir a flote el Espíritu Santo. La relación con los dones, amado hermano, es una relación con el Espíritu Santo. Por eso ustedes y yo debemos de tener una buena relación real y verdadera con Dios. Necesitamos que usted esté orando todos los días. Necesitamos que esté leyendo su Biblia todos los días. Necesitamos que usted de corazón esté buscando a Dios. ¿Por qué había desorden en la iglesia de Corinto y Pablo tuvo que escribir algo así? Porque había una iglesia que no estaba buscando a Dios de corazón. Recuerde, su relación con Dios es primero y debe de tener la prioridad en su vida. No es la persona quien hace funcionar el don, es el Espíritu Santo. Es Dios quien hace funcionar el don. Lo otorga el Espíritu Santo y quien lo hace funcionar es el Espíritu Santo. En el primer campamento que tuvimos de la iniciativa Timoteo, ahí vimos a un hermano que se llama Samir y en un espacio agarra, saca su dron
y agarras el control remoto y lo prende y de repente ese pequeño dron se alzó y lo echó a andar, se fue, ahí andaba tomando, grabando, tomando fotos, lo trajo hacia él. ¿Cómo le hacía? Con el control remoto. Tú eres como ese dron. Y quien controla ese control remoto de tu vida es el Espíritu Santo. Por eso debemos de someternos a su voluntad, porque Él determinó muchísimas cosas en tu vida. Usted no determinó en qué familia nacer, ¿cierto? ¿Quién lo determinó? El Señor. Usted no determinó qué herencia física, espiritual iba a tener o tiene. La determinó el Señor. Usted no determinó en qué país iban a nacer, en qué estado iban a nacer, en qué ciudad, pueblo o rancho iban a nacer. Usted no determinó el color de su piel. Usted no determinó su estatura. Usted no determinó su genética. La determinó Dios. ¿Había pensado en eso? Posiblemente no. O posiblemente sí. Pero hay muchas cosas que usted no ha determinado. Es más, ¿sabe cuántos años va a vivir? No, pero Dios ya lo determinó. ¿Entiende? Y el don espiritual que tiene también lo determinó el Señor. Él quiere simplemente que se deje usar por Él. Porque es Dios quien lo echa a andar en su vida. Pero nosotros muchas veces decimos, no, vas a ver, Señor, que no tengo pila. Pues póngase a orar. Busca a Dios. En serio. Porque Él decide usar a cada creyente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, no se trata de que usted es muy buena con su don, es muy bueno con su don. Toda la gloria y la honra le pertenecen a Él. Él es la cabeza de la iglesia, ya ha determinado a actuar en unidad con su iglesia. Versículo 12, por favor. Lea conmigo el versículo 12 y dice de la siguiente manera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces no se trata de usted, no se trata de mí. No se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor. Amén. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Espíritu Santo. Él es el vínculo, Él es el punto de unión, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te asignó el don y es el Espíritu Santo que lo va a usar a través de ti. Nunca se ha tratado del ser humano, pero en la iglesia de Corintios había ese desorden. Creían que se trataba de ellos. Creían que unos dones eran mejor que otros. Creían que por usar tales dones eran superiores al resto de la iglesia. Ese es un desorden. Nunca se ha tratado de eso. Nunca. Se trata de Dios. Me encanta Efesios capítulo 1, versículos 6, 12, 14. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. 14, para alabanza de su gloria. Nunca se ha tratado del ser humano. Nunca se tratará del ser humano. Todo el tiempo se trata de nuestro Dios. A Él le debemos entregar honra y gloria. Nadie más debe usar y dirigir la iglesia.
sino el Espíritu Santo. Déjate usar por el Espíritu Santo. Ayer que mi esposa nos contaba de la decisión de este adolescente, nos gozamos. Estaba mi esposa, la hermana Anita de esta iglesia, la hermana Malenita como presidenta de la femenil y llevó a una miembro de su iglesia. Y me decía, ¿van a ir a hacer caminata? O le digo, no. Hay una mujer y que vean las otras mujeres cómo Dios está haciendo la obra. ¿Sabes qué pasa cuando tú ves cómo Dios hace la obra? Tú cargas la pila, tú te emocionas, ¿verdad? Cobras fuerzas de cómo Dios sigue haciendo la obra. Identificar que es la casa de paz. Uf, pero identificar que no solamente es la casa de paz, sino que es la que ya empezó a jalar a más gente para Cristo. ¡Wow! Es maravilloso. Tú puedes saber a un Cornelio en esa casa. Que Cornelio invitó a su familia, invitó a sus amigos, invitó a sus conocidos. Y cuando llegó Pedro, todos recibieron a Cristo. Es lo que está pasando en Coita. Te gozas. Pero ahí Dios estaba usando a esas 4 mujeres que entraron a esa casa, cada quien con su respectivo don, talento y habilidades. ¿Para qué? Y ahora sí como dice la canción. ¿Y todo para qué? Para que alguien sea edificado, para que alguien conociera de Cristo. Así funciona. 2 iglesias trabajando en conjunto en las manos del Dios vivo. Eso se llama unidad. Los dones no se tratan, amado hermano, de habilidades, cada quien trabajando por su rumbo. No, es unidad en las manos del Espíritu Santo. Habilidades en las manos del Espíritu Santo. Quiero que entiendas eso. Nunca se trata de ti. Inclusive nunca se trata de la misma habilidad del don. No. Se trata cómo Dios hace su obra a través de nosotros. A Él sea honra y gloria. Desafío. Dios decidió darte el don o dones que tienes y Él espera que los pongas en práctica. Eres parte de un engranaje. Debes cumplir tu función. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, soberano Dios, porque día a día nos estás enseñando sobre el tema de dones, porque tu anhelo es que no seamos ignorantes en este tema. Ayúdanos a conocer lo que usted nos ha mandado, Señor, que debemos conocer. Te entregamos honra y gloria por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.